distribución. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su Creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Amén. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este programa, bienvenidos a este tiempo, a este momento tan especial. Dios los bendiga y que sea Dios hablando nuestras vidas en esta hermosa mañana que Dios nos ha permitido. Le damos gracias a Dios porque ha sido fiel y ha permanecido fiel porque Él es Dios poderoso. Aunque nosotros le fallemos como seres humanos, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel. Gracias a Dios por este momento. Mi nombre es Maricruz García. Hermanos, Dios los bendiga. Y traemos un tema referente a los niños para que reflexionemos un poco sobre este tema y podamos ver en qué estamos fallando, podamos ver que es necesario y urgente poner atención a todo esto que está sucediendo. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y estamos en esta hermosa mañana para juntos platicar este tema. Amén, que Dios los bendiga. Amén. Qué bendición, y es un placer para nosotros y de gran bendición estar aquí en este su programa Voces del Alma, donde los invitamos, hermanos, a que sigan sintonizando como cada martes estamos aquí. Amén. Voces del Alma, donde podemos hablar diferentes temas que nos ayudan a edificar nuestro espíritu. Amén. Y pues les saludamos desde aquí, desde Chequina, Radio 95.1. Yo soy su hermana Lili Chaparro y para nosotros es de gran bendición. Dios los bendiga también a cada uno de los que están en sintonía, los que nos van escuchando en sus autos, tal vez en su trabajo o en su casa. Dios Amén. Los bendiga a cada uno. Y como dijo mi hermana, traemos un tema donde vamos a hablar de los niños, cómo instruir a los niños en la palabra de Dios, que debemos instruirlos, porque así es una orden que también el Señor nos ha dejado, Amén. ¿Verdad? Que tenemos que instruir a los niños Amén. En su palabra, cómo sembrar la semilla. El tema se llama Sembrando la Semilla. Sembrando la semilla en los pequeños, en los niños, desde pequeños. Y pues los invitamos, hermanos, va a ser de gran bendición el hablar. Ahora en este mes, el 30, se festeja a los niños, ¿verdad? A los niños. Y qué bendición tener niños en casa, nuestros hijos. Ya nosotros ya pasamos por eso desde que los vimos pequeñitos, desde que fueron creciendo. Fue experiencia para nosotros de todo, ¿verdad? Aprendimos a ser papás. Y ahora que los que somos abuelos, pues es mucho más, hermanos, es tanta lo que disfrutamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y a veces, no sé si les pasa a ustedes, hermanos, que a veces nuestros nietos tenemos alguna dolencia, nos duele la cabeza o algo, y la sonrisa de nuestros nietos, el que nos hablen, el que, no sé cómo les digan a ustedes, si abuelas, titas o como les digan. A mí me dicen tita, y cuando me piden tal vez un vaso de jugo, tita, ¿me das? Hermanos, qué bendición es poder levantarse, ponerse de pie para darle a sus nietos, el que les sonrían, sus nietos nos sonrían, es una bendición. Debemos de cuidar a nuestros hijos, a nuestros nietos, hermanos. Y pues este tema se llama así, Sembrando la Semilla en los Niños. Amén. 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 Es tan importante
siempre ha sido importante instruir a nuestros niños, porque aparte de que es importante, Dios dio una orden. Entonces, sobre todo obedecerle a Dios es agradable y Él se complace de los que le obedecen. Entonces, es un mandato de nuestro Señor instruir a nuestros niños desde pequeños, y vemos la bendición que contrae cuando nosotros sabemos educar bien a nuestros hijos, o cuando les permitimos todo. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos enseñándole a nuestros niños? ¿De qué forma estamos instruyéndolos? ¿De qué forma estamos corrigiéndolos? Porque la palabra del Señor es clara cuando nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Entonces, obedecer esa palabra que viene de parte de Dios es una gran bendición, tanto para nosotros como padres, como en el futuro de nuestros niños. Porque si nosotros le dejamos pasar ciertas cosas a nuestros niños, por ejemplo, agarrar algo, o hasta a veces risa causa cuando, mira, agarré esto o dije esto, cualquier palabra o cualquier, por ejemplo, me refiero a que si agarran algo, un juguete que no es de ellos, en lugar de decir nosotros como padres, porque nosotros ya pasamos la etapa de padres, entonces de decir, ve y déjalo, o respeta el juguete que es de no sabemos quién, a lo mejor lo encontró tirado, a lo mejor lo agarró de un primo, lo agarró de otro niño de la escuela, por ejemplo, y nosotros, mira, mi niño sí lo agarró, mira, ay no, y cosas que no corregimos, nomás nos admiramos y decimos, mira o algo, no sé, algún comentario que no es agradable y que no va a ser instructivo para ese niño. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos instruyendo a nuestros niños? ¿De qué forma estamos enseñándole? Y la mejor forma de enseñarles es de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, porque como les repito, es útil para enseñar, útil para corregir y útil para instruir y para muchas cosas más. Amén. Entonces, en la palabra del Señor encontramos ese manual para cómo nosotros acercarnos a nuestros hijos. Si nosotros somos hijos de Dios, que gracias a su misericordia nos podemos llamar hijos de Dios, entonces nosotros vamos a ser ese ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, y para nuestros bisnietos, los que podamos verlos, ¿verdad? Y es tan hermoso cuando un niño sabe dirigirse con educación hacia otras personas, que no nos dejan en vergüenza, sino al contrario nos llenan de placer, de orgullo, porque es mi nieto o es mi hijo, ¿verdad? Y le damos no tenemos solo ese ego, sino el agradecimiento a Dios cuando somos hijos de Dios, y decir gracias, Señor, porque tú haces que todo esto suceda y que mis hijos no puedan no causarme vergüenza ni tristeza, sino al contrario, esa satisfacción, esa tranquilidad que podemos recibir, y esa es parte de las bendiciones que Dios nos da cuando nosotros sabemos dirigir, sabemos corregir. Entonces es importante. Ahorita vamos a seguir con esto que está buenísimo. Y es que para poder instruir bien en el camino del Señor al niño, debemos de ser instruidos primeramente nosotros, claro. ¿Verdad? Amén. Porque debemos de ser un ejemplo para nuestros hijos o para nuestros nietos. Así dice en la palabra de Dios en Proverbios 22:6. De ahí es donde vamos a empezar, hermanos, es que dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí está diciendo, instruye al niño en el camino de Dios, en el mejor camino, en el camino de nuestro Señor. Amén. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que debemos de educar, debemos de guiar y debemos de moldear el carácter del niño desde pequeño, porque la semana pasada hablamos sobre los temperamentos y hablamos de los caracteres. Entonces el temperamento, recordemos que el temperamento es con el que se nace y el carácter es con el que se aprende, que se va adquiriendo, se va formando según cómo se vaya criando, la disciplina que se le vaya dando. Así es. Así es lo que quiere decir el instruir al niño en el camino del Señor. Es educar, es guiar, es moldear el carácter al niño desde pequeño. Es enseñarle los valores, lo moral y la palabra de Dios.
adaptarse a su inclinación natural, es adaptarse a su inclinación natural de niño, pero con el propósito de la vida, que Dios tiene el propósito en el niño. Amén. Que esto implica la formación con disciplina y amor para que al crecer mantenga un camino de rectitud y de sabiduría. Amén. Y luego dice, cuando fuere viejo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que en cada, que es desde la infancia y esto perdura hasta lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque la palabra se va a quedar incrustada en los corazones. Entonces, el nosotros estudiar la palabra, aprender lo que el Señor nos va instruyendo de la palabra, no es nada más irla leyendo, y eso es lo que quiere el Señor. No aprender, no es nada más leerla, sino que sea guardada en nuestros corazones, porque va a llegar el tiempo donde no va a haber Biblias. Va a llegar el tiempo donde no va a ser permitido que se lea una Biblia. Ya hay lugares donde es prohibida tener una Biblia, donde se prohíbe tener una Biblia en casa, y ya hubo tiempos también donde las Biblias las juntaban, las quitaban y son quemadas, hermanos. Ahorita estamos nosotros muy cómodos y gloria a Dios porque todavía tenemos una Biblia que es la palabra de Dios en nuestras casas, y aún así a veces no la tomamos en cuenta. La hacemos por menos, no la leemos constantemente, nada más los días de servicio la cargamos y aquí nada más, y no debe de ser así. Como ya dijimos, debemos de ser ejemplo para nuestros hijos. Primero nosotros poner el ejemplo para nuestros hijos, porque ¿qué les vamos a enseñar? Si nosotros no tenemos palabra, si nosotros no sabemos las instrucciones del Señor, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces debemos de poner por obra nosotros primero las instrucciones que el Señor nos dice. Amén. Y enseñar a nuestros hijos, capacitar a nuestros hijos. El Señor nos explica aquí en la palabra de Dios, en la parábola del sembrador, que el sembrador sabemos que es el Señor, es Dios, y la semilla es la palabra de Dios, y la Amén. Tierra pues es el corazón, es los diferentes corazones humanos donde es sembrada la palabra. Aquí vamos a ver en la parábola del sembrador que está en Marcos 4:3. La voy a leer rápido, hermanos. Oíd, dice la palabra de Dios, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. La otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir, hermanos? Como ya mencioné, el tipo de tierra son los corazones humanos. Los tipos de tierra es junto al camino, es la que cayó en pedregales, y la que cayó entre espinos, y la que cayó en buena tierra. Ahora hay que ver nosotros, por eso debemos de instruir a nuestros niños en el camino de Dios, para que esa semillita que va a ser sembrada en sus corazones sea una tierra fértil, porque el corazón de un niño dicen que es el mejor terreno para sembrar la semilla, porque da un buen fruto. Amén, amén. 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 Y en Isaías, hermanos, en Isaías 29:9 nos habla fuerte el Señor y nos dice que cuando le hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? De que este pueblo de labios me honra, de pura boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando la semilla no es germinada en esa tierra fértil, en esa tierra buena, entonces se va creando un pueblo incrédulo, un pueblo que toma las cosas de Dios a la ligera, un pueblo que no tiene raíces, un hijo de que no tiene frutos. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros como padres transmitamos buenos ejemplos a nuestros hijos, y sobre todo que nosotros nos inclinemos ante el Señor, que ellos vean que nuestro Dios
es Dios poderoso, que ellos se les forme esa fe tan grande que nosotros debemos tener como cristianos, y es la forma de cómo nosotros vamos a, bueno, cómo van a recibir esa semillita en sus corazones. Y como decía mi hermana, la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más profunda. Es profunda, que penetra hasta partir el alma y lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, hermanos amados que nos están escuchando en esta hermosa mañana, dice que la iglesia, hermanos, no tiene la obligación, no tiene la responsabilidad de educar a nuestros hijos, sino que nosotros como padres, desde muy adentro de nuestro hogar, nosotros somos los que debemos sentarnos con nuestros hijos, instruirlos, corregirlos. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos sus debilidades como hijos, también conocemos sus virtudes. Y aparte de que conocemos eso, nosotros como padres tenemos esa gran responsabilidad, ese mandato del Señor, porque ahorita nos vamos a dar los textos, y donde Dios nos instruye y donde Dios nos enseña y donde Dios nos pone ejemplos, donde nos obliga, no, más bien donde nos corrige y nos dice, instruye al niño en su camino. Es un mandato de Dios. Orden. Es una orden de Dios. No te está diciendo, a ver si quiere tu hijo. Si quieres, instrúyelo. Sí, si quieres, instrúyelo, y a ver si tu niño quiere. No, él dice, instruye al niño en su camino. Instrúyelo en el caminar. ¿Qué es el caminar? Es el paso de los años, desde que nacen, es más, desde que antes de nacer. Nosotros, nos decía los papás de mucho antes, nos decía, desde el vientre tú tienes que empezar a corregir a tu hijo. A mí me escuché eso de parte de mis papás cuando me decían, desde el vientre tú debes empezar a corregirlo, porque si él pide algo, que se te antoje algo dulce, y tú vas a querer todo dulce, no, dale lo contrario, para que sepa que no siempre se le va a dar lo que él quiere. Pide. Sí, y eso se me quedó muy grabado, o sea, porque la sabiduría solamente la da Dios. Y si un padre dio un consejo, es porque él sabía por qué lo daba. Entonces, analicemos bien eso. Pero ¿cuántos padres ahorita estamos siendo ausentes con nuestros hijos? No justamente ausentes de que nos vayamos con otra pareja, las mujeres con otro hombre, el hombre con otra mujer, o por el trabajo, por algunas razones, pero nosotros estamos siendo ausentes, y analicemos bien las cosas. Y es preocupante, amados hermanos, porque hay niños, desafortunadamente, cuando vamos a la escuela dominical, hay niños que no saben orar, y niños cristianos, hijos de cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está la clave. Ahí analizamos qué tipo de cristiano eres tú como papá. ¿Por qué? Porque estás siendo ausente. Nada más, como decía mi hermana, cuando venimos a la iglesia traemos nuestro amuleto, como la Biblia como un amuleto. Entonces no está bien delante de Dios eso, porque Dios no se agrada de los insensatos. Dios no se agrada de aquel que desprecia la enseñanza, sino al contrario, Él se agrada de la persona obediente, de la persona que corrige, la persona que se humilla, la persona que es constante en la oración. La Biblia nos enseña a ser constantes en la oración, no justamente para estar pidiendo, sino para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en nuestras vidas, agradecerle por la vida que le dio a mi hijo, por la vida. De muchas razones tenemos nosotros que estar agradecidos con Dios, de muchas cosas por las cuales estemos agradecidos con Dios. Desafortunadamente, como les decía, hay niños que no saben orar, hay niños que no saben un texto de la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay esa alimentación en la casa, no hay esa enseñanza de parte de los papás. Entonces, y hay niños que saben mucho. Y hay niños que saben mucho. Que aprendemos nosotros de ellos. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Amén. Hay de todo, pero lo más preocupante es cuando no saben a qué van a la iglesia. Sí. Lo más preocupante es cuando no saben orar, cuando hay un problema en la casa, porque los niños a veces, como dice usted, aprendemos de ellos, porque cuando estamos enfermos, ¿qué dicen? O cuando ellos están enfermos, yo gracias a Dios le doy porque mis nietos dicen, abuelita, ora por mí porque me duele la cabeza. Ellos saben que tenemos cómo solucionarlo. Saben que la oración es indispensable. Amén. Pero saben que hay medicamento. Ajá. Y que no me piden, abuelita, dame una medicina. No, ellos me dicen, la oración primero. Abuelita, ora por mí, porque Gloria me siento mal y me siento así, me siento acá.
Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque cuando yo escucho eso, es una satisfacción para mí, porque ellos tienen esa fe. Y cuando nosotros, porque a mí me ha pasado que estamos enfermos, que me duele la pierna, que me duele la cabeza, van y me dicen, abuelita, vamos a orar para que sanes. Eso es una gran alegría y es una gran bendición. Que tengamos esa tranquilidad de decir, bueno, pues estamos haciendo más o menos el trabajo, ¿verdad? Porque estamos obedeciéndole al Señor. Pero si nuestros hijos, hermanos, no son instruidos en el camino del Señor, tengamos mucho cuidado, porque hay tanta perdición, hay tantas cosas. Como les decía al principio, si nosotros nos reímos de algo que agarren, ¿qué va a hacer después el niño? Va a ser un delincuente, y que va a causar tristeza, dolor, angustia en los padres. Y si ese niño es corregido, él va a decir, no está correcto, no está, y va a haber paz y tranquilidad en su vejez. Por eso dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y vemos, hermanos, en Proverbios, está tan hermoso cuando nos instruye, cuando dice, Proverbios 1:8, dice, bueno, todo el libro de Proverbios es como para los hijos, para que nosotros no tengamos pretexto de decir, es que no tengo cómo enseñarle a mi hijo, ¿verdad? Nosotros como papás o como abuelos, y aquí nos enseña claro, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Cuando los papás están unidos, cuando los ambos van a la iglesia, cuando ambos leen su Biblia, cuando ambos oran, entonces, ¿qué dice? La instrucción de su padre, el padre da la instrucción y la madre los dirige. Ahí dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque nosotros como madres, ándale, vámonos, ándale esto, mira esto, ponte a leer, ponte a orar, los papás se van al trabajo y la responsabilidad en ese momento ya cae en nosotros como mamás. Y si un padre ausente, como le decía, no se refiere a las personas que se van con otras parejas, físicamente o que mueren, pues también pasa que se van temprano, ¿verdad? O que los abandona o algo así. Sino que es importante que nosotros como padres no estemos ausentes en esos momentos tan importantes para nuestros hijos, cuando está una etapa de crecimiento, una etapa de que está el preciso momento que están como esponjitas para absorber todo lo que nosotros les enseñemos. Y me gustaba leer aquí que dice, porque todo adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo que veníamos hablando, que es la satisfacción que sentimos cuando vemos a nuestros hijos, así como por ejemplo usted decía, hay niños que saben mucho. Entonces esa es una satisfacción. Es una satisfacción que dice, adorno de gracia serán a tu cabeza. ¿Y cómo se siente la mamá? Sí, gloria a Dios, y empieza uno a alabar a Dios y a glorificar a Dios, porque nosotros somos los responsables de esas situaciones. Amén. Dijo usted, y sí es cierto, la mente infantil es como una esponjita dispuesta a absorber conocimientos y valores espirituales, convirtiendo las historias bíblicas y los versículos en cimientos de fe, de sabiduría y de valores duraderos. Esa mente de los niños, esa inteligencia que Dios les ha dado, está capacitada para absorber todo, hermanas, todo. Entonces, instruir a nuestros hijos en la fe desde temprana edad siembra semillas que fortalecen su fe y confianza en Dios, preparándolos para la vida adulta. Es por eso que es bueno y es necesario prepararlos para la vida adulta. Vemos ahora nosotros el mundo cómo está hecho pedazos. Ahorita ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos viendo, hermanos, cómo la niñez está como que en el ojo del enemigo, porque le está tratando de darle a los niños. ¿Para qué? Para que estén, ¿cómo les puedo decir? Desde pequeños los quiere ganar el enemigo de nuestras almas para él. Pero no, dice la palabra de Dios, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. De ellos es el reino de los cielos, de los niños, porque por eso el enemigo quiere arrebatárnoslos de nuestras manos,
de alguna o de otra manera. Porque saben que es el futuro, que Es van el a adorar a futuro. Dios. Son los evangelistas del tiempo, del futuro, de lo que viene. Son los nuevos pastores, son los nuevos y nuevas evangelistas, son los buenos predicadores, los que cantan alabanza, los que van a hablar del evangelio de Dios. Entonces, ahorita el enemigo quiere arrebatárnoslos de nuestras manos. Amén. Y nosotros no debemos de permitirlos, hermanos, debemos de tener esa convicción y ese denuedo y es de luchar. Amén. Por nuestros hijos y por nuestros nietos, porque los niños son muy, muy inteligentes, y si nosotros les enseñamos el camino del Señor, ellos van a conocer el camino del Señor. Así es, hermano. Dios considera a los niños como una bendición, una herencia y recompensa. Esto lo dice en Salmos 127:3. Dice, el Salmo declara esto: herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del vientre. Es una bendición y es una recompensa, es algo maravilloso que el Señor nos ha dado. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cuántas madres desprecian a sus hijos? A veces desde el vientre, no los quieren tener. Nacen esos niños y siguen sin quererlos. Tal vez esos niños crecen con abandono, crecen con carencias de amor, carencias de un abrazo de sus padres o de una madre. Pero Dios tiene propósitos, porque el que un niño nazca no es una casualidad, no es ni por suerte, sino que es un propósito divino de Dios. Amén. Entonces, Dios tiene propósitos y no sabemos si ese niño va a ser un predicador. Va a ser el ejemplo de Moisés, por ejemplo. Amén. ¿Cómo fue? Fue un niño que fue amado, pero que fue separado de sus padres. Y Dios tenía un propósito, como usted dice, un propósito, ¿cuál? Salvar a su pueblo. ¿Y dónde creció? Creció en Egipto, con el faraón, y el faraón es prototipo del mundo. Ajá, el faraón, cuando Moisés se quería llevar al pueblo, el faraón le dijo, vete, pero no te lleves a los niños. Adora a tu Dios, adoren ustedes a su Dios, pero los niños no. ¿Por qué? Porque sabe que los niños son la herencia de Dios, sabe que los niños Amén. Es poder. Los niños es algo sorprendente, hermanos. Son valorados profundamente por Dios, siendo puestos como ejemplo de humildad y de fe para entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo enfatizó que debemos de ser como ellos, dependientes, humildes. Que no guardan rencor. Amén. Con una confianza ciega y con sencillez de corazón. Amén. Dios aquí nos está comparando a nosotros los adultos, que de los tales es el reino de los cielos, y que nosotros debemos de ser como niños. Y nosotros mismos, fíjese, los niños nacen con una conciencia sana, no hay maldad en su corazón, hay puro amor, como ya dijimos, son dependientes. Y son dependientes de nosotros mismos. Los niños confían en nosotros, que si los niños nos piden algo, ellos no saben si nosotros los padres o los abuelos tenemos, y ellos lo piden, y los padres tratamos de darle, sí, mijo, toma, ¿quieres tal? Tratamos de darle lo que ellos nos piden, y ellos no preguntan si tenemos o no tenemos para comprárselos, pero ellos confían plenamente en nosotros. Así debemos de ser nosotros con nuestro Padre Celestial, confiar en Él. A veces la gente duda, ¿y si me podrá dar Dios esto? ¿Cómo no? Si es el Dios todopoderoso, el creador de todo. Entonces nosotros debemos de tener esa misma confianza, esa misma mente, esa misma sencillez, esa misma humildad de corazón. Amén, amén. Porque el Señor dijo en Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces el Señor aquí nos está advirtiendo también a nosotros que tenemos que ser como niños, obedientes a Él. Jesús defiende a los niños, dice porque cuando a Jesucristo lo clamaban a Él, clamaban y le decían, Hosana, Hosana, eran los niños cuando estaban en el templo, eran los niños, y los fariseos y los principales sacerdotes se enojaron porque le decían Hosana, estaban alabando al Señor,
a Jesucristo. Porque ellos tenían sus dioses de palo, tenían sus dioses, dioses paganos que no tenían solución, pero ellos adoraban a esos dioses. Entonces, cuando adoraban al Dios vivo, se enojaban demasiado. Amén. Y Jesús ahí fue cuando citó el Salmo 8:2, donde dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De la boca de los niños, la alabanza de los niños. Cuando un niño alaba, hermanos, cuando lo vemos en los nietos y vemos a los niños cuando pasan al frente y alaban a Dios, ellos no conocen a Dios, nadie les ha hablado de es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios, pero ellos, su ser, su espíritu está conectado al de Dios y ellos alaban al Señor porque su espíritu les dice, ¿a quién están alabando? Amén. Ellos aplaudan, ellos se mueven, hermana, ellos danzan. Y me viene a la mente que esa es la gran importancia de presentarlos a Dios. Porque Él antes de eso, Él dice que desde antes de la fundación, antes de ser ellos, de ser nosotros como hijos, ya nos tiene predestinados. Entonces, es nuestra responsabilidad. No seamos como esos padres que entran, que salen, pero no hay nada que puedan aportar espiritualmente para enseñar a los hijos y sin estar con ellos en el hogar, sin estar con ellos en el espíritu. Entonces, digo yo, es tan importante presentarlos a Dios porque es cuando el Señor ya los toma en cuenta. Y aunque el Padre, dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me deje con todo, Jehová me recogerá. Entonces ya estamos con el Señor y es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra, enseñarles que sacarlos, como se dice, de la ignorancia, porque muchas veces se ofenden porque decimos ignorante, ¿verdad? Pero realmente la palabra ignorante es desconocer las cosas verdaderas o lo que es realmente. Entonces no tenemos por qué molestarnos, pero pasa humanamente, ¿verdad? En Proverbios 6:20 nos enseña, hermana, que guardemos los mandamientos y nos dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu madre y no dejes guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Que sigamos ahí adelante con esas enseñanzas, como ahorita venía a usted comentando, de que nosotros somos escogidos por el Señor y que dejemos a los niños crecer espiritualmente, enseñarles, como decíamos ahorita, que nos alegre verlos cantar, que nos alegre verlos al frente, que nos alegre verlos que están siendo instruidos. Y eso estamos nosotros como hijos también agradándole a Dios porque estamos obedeciendo la palabra cuando instruimos a nuestros niños y desde entonces empieza a fructificar, a lo mejor a futuro, pero el Señor ya tiene un propósito en cada uno de nuestros niños, de nuestros hijos. Y amados amigos y hermanos que nos están escuchando, oremos por nuestros hijos, oremos con ellos, leamos con ellos, hablemos de Dios con ellos, instruyámosles desde ahorita que pueden ellos entenderlo con claridad, no cuando la rebeldía llega a sus corazones, porque cuando el enemigo llena de basura al corazón es más difícil limpiarlo, pero si nosotros instruimos desde temprano a nuestros hijos, siempre va a estar limpia esa casa que es el corazón y siempre va a estar llena, como decía un pastor, tú les has enseñado un texto bíblico donde diga, hasta con el texto que les enseñamos, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Porque qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Cuando nosotros le enseñamos, y es tan bonito cuando una boca de un bebé lo pronuncia, aunque a medias lo diga, pero nosotros lo entendemos y ellos van sabiendo que ellos están aprendiendo. Y ellos siempre ya dicen, en paz me acostaré, aunque nosotros no les digamos, ellos ya lo saben decir. Amén. Y es una forma de cómo ellos se puedan ir creciendo y nutriendo de ese conocimiento, de esa confianza sobre todo en nuestro Dios y creer plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros instruimos a nuestros niños y cuando vemos ya que es un adulto y que sigue en el camino del Señor, esa es el fruto que recibió
que la semilla que fue Amén. sembrada desde muy pequeña, que es la Sí. instrucción, que es la corrección. Entonces, cuando ya es grande, ya empieza a dar frutos y tal vez ya tiene hijos, tal vez ya tiene nietos, y empieza también a seguirles enseñando y a diciendo, instruye al niño en su camino. Mira, entrégalo al Señor, al hijo, le dice uno, ¿no? Entrégalo al Señor, pero tú también como padre tienes que obedecer a Dios. Porque ¿qué ejemplo vamos a hacer si nos enseñamos a nuestros hijos, pero no lo hacemos nosotros? Es la Biblia muy clara y nos enseña tantas cosas que nosotros podemos aprender. Mire, lo que dice en Deuteronomio 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy. Le voy a leer rapidito aquí también. Es un poquito largo, pero vamos a hacerlo rapidito. Deuteronomio 6 nos dice, voy a leerlo del 1 al 7 nada más porque es mucho. Perdón, hermana, del 1 al 7 dice, el gran mandamiento. Entonces, pongamos atención que dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Que no lo guardemos, que lo dejemos ahí tirado, sino que les enseñemos a nuestros niños para que tengáis, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardado todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo. No nada más es uno, es la tercera generación, porque dice todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. La obediencia es importante, mis amados hermanos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Amén. Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí vienen los mandamientos donde dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. Que habíamos dicho ahorita de la semilla. Así y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Amén. Amén. Voy a leerle hasta ahí, pero es una instrucción que el Señor nos da y qué alegría y qué bendición tener la palabra que nos instruye, la palabra que nos enseña, la palabra que nos corrige. Entonces, como padres, amados hermanos, no tenemos nosotros excusa de decir, es que yo no sé cómo enseñarles. Yo no sé qué decirles. Si nosotros no leemos lo que nos alimenta, lo que nos enseña, lo que nos nutre, que es la palabra de Dios, obviamente no vamos a tener que decirles a nuestros hijos. Así es, amén. Sí, era como decíamos al principio, si nosotros no estamos capacitados, no somos instruidos en la palabra del Señor, no vamos a poder instruir a nuestros hijos. Amén, hermana. Porque, fíjese, vamos a ver, hermanos, lo que es la inocencia de un niño. La inocencia de un niño es la pureza, es la honestidad y asombro con que ven el mundo, sí, careciendo de prejuicios y de malicia. Se caracteriza con la capacidad de aprender y confiar plenamente, encontrar la belleza en lo simple y la sinceridad en sus actos y palabras. Es un estado que refleja la ilusión y una visión limpia de la realidad, capaces de ser felices con poco y superar situaciones difíciles con naturalidad. Amén. La inocencia no significa ignorancia, sino una forma noble de percibir la vida, que a menudo invita a los adultos a valorar la simplicidad y la alegría. Sí es cierto, los niños son felices a veces hasta con lo simple. A veces les regalamos cosas a los niños, juguetes caros, cosas caras, y los niños juegan con lo más simple. Con la caja del juguete. Oiga, cuando son bebés les compra uno muchas cosas que hacen ruido, sonajas, bolas de colores, qué sé yo. Y mi nieto, cuando era bebé, el más chiquito hace poquito, oiga, con las botellas de soda
con los envases, con las cazuelas, con lo simple, ellos se divierten. Entonces, Amén. así son los niños y ellos ven, se asombran con el mundo, con lo bonito, con lo que ven, con lo que no conocen. Y así debemos de ser nosotros, a ser agradecidos, valorar, amén, Amén. porque nosotros podemos aprender de los niños, Sí. porque los niños, un niño nos puede enseñar la alegría de vivir, de disfrutar el momento, de disfrutar el presente. Nos puede enseñar a maravillarse con cosas pequeñas y reír con frecuencia. ¿Cuánta gente podemos decir que es, ahora sí, parece que chupó un limón? Amargados, con esa cara de amargura, Sí. con esas, las marcas en la frente, de enojada, en los ojos. Y no, un niño nos enseña a reír, que la risa, hermanos, es medicina, es de alegría. Entonces, también nos enseña la honestidad y la transparencia. Los niños suelen ser sinceros y directos, enseñándonos el valor y la confianza y la autenticidad. Un niño es auténtico, él no se detiene. Si le va a decir algo, él le dice. Claro que nosotros lo vamos a enseñar, hablando de las instrucciones y dando buenos ejemplos y enseñándole decirle que una está buena bien y que no. educación y buenos valores. Amén. Ujú. La curiosidad y la creatividad nos recuerda la importancia de preguntar. ¿Por qué? Un niño siempre nos pregunta, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y nosotros a veces no hayamos qué contestarles y tenemos que sacar una respuesta para dársela a los niños, y los niños confían en nosotros. Claro. Amén. También nos enseñan la curiosidad y la creatividad. Nos recuerdan la importancia de preguntar el por qué, como dijimos, explorar y ver el mundo con ojos creativos. Amén. Valorar, como decía usted, valorar lo que tenemos, valorar lo que Dios nos ha dado. Y como decía hermana, que va a haber el día en que ya no va a estar la palabra. Amén. Entonces debemos valorarla ahora que la tenemos. Así y es, esa hermana. palabra, sacarle el provecho que necesitamos para poder ser apoyo para las demás personas. En Amén. este caso, pues a nuestros hijos. Sabemos que no es fácil y no es como que de la noche a la mañana. Cuando ya los niños, por ejemplo, una persona que creyó en el Señor Jesucristo, ya teniendo a sus hijos grandes, va a ser más difícil. Más difícil, Más claro. difícil corregirlos. O que simplemente, por ejemplo, estuvimos de niños en la iglesia, pero nos separamos, nos apartamos de Dios. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, venimos vienen cargando esas consecuencias. Amén. Y es bien difícil cuando queremos nosotros hacerlos cambiar, cuando nosotros mismos también le fallamos a Dios. Así es. Es bien difícil, hermanos, cambiarle esa cara de limón, como usted dice, hermana. Esa cara horrible que de repente Sí. estamos peleando con eso de que cambia esa cara, cambia esa actitud, cambia esto, cambia lo otro, porque nosotros ya reconocimos nuevamente que Dios es nuestro Amén. Señor, pero en ellos no ha sido instruido desde el principio, porque ya conocimos a Dios después. Y ahí está. Es Lo difícil. ahí son etapas difíciles, pero son consecuencia de nuestra desobediencia. Amén. Como hay bendiciones por la obediencia, hay consecuencias por nuestra desobediencia. Así es. Y Amén. hermanos, una madre y un padre, hermanos, no puede abandonar a sus hijos, porque es nuestra responsabilidad enseñarles, hermanos, el buen camino. Amén. Vamos a leer unos comentarios que están aquí en la pantalla. Dice Carmen Lira, qué lindo programa, gracias. Dios la Amén. bendiga, mi Dios hermana. la bendiga, hermana. Gloria a Dios. Erika Tapia. Sí, Dios las bendiga, hermanas. Oremos por los niños para que el Señor los guarde. Amén. Amén, Sí. hermana. Dios la bendiga también a usted. Tomás Figueroa. Amén. El enemigo está sobre los niños y los jóvenes. Así es. Pero Dios lo bendiga, mi poderoso hermano. es el que está en nosotros, amado hermano. Amén. Y más poderoso es el Señor. Y Brenda Palacios dice, hermana, oren por mis nietos, mi nuera no conoce de Dios y los trae en fiestas, en cosas que no agradan a Dios, y eso me preocupa, están creciendo y necesitan conocer de Jesús. Amén. Amén, hermana, vamos a estar Tomar en orando cuenta por esas- todos los niños, por esas esas oraciones, esas peticiones, claro que sí, estaremos orando por ellos. Dios la bendiga, mi hermana Brenda Palacios. Amén. Carla Figueroa, Dios la bendiga. Mi hermana dice, hola, buenos días. Le pido a Dios sabiduría para yo poder guiar en sus caminos a mis hijos. Amén. Vamos a confiar Amén. en el Señor que Amén. Él lo hará. Eso es lo que debemos de pedir. Amén. Amén. Sabiduría. Sabiduría. Amén. Dios la bendiga, mi hermana. Y está otro mensaje. Dios la bendiga. Sofía Domínguez dice, buen día. Les pido un consejo. Mi hija no es cristiana
y me presta a mis nietos para ir a la iglesia, pero cuando ellos vuelven de con ella, llegan con groserías y cosas que no me gustan. A veces discuto con ella porque le digo que el trabajo que hago con ellos, ella lo echa a perder con lo que les enseña. ¿Qué debo hacer, hermanas? Ay, pues, es bien fácil. Encomendarlos, entregarlos al Señor Jesucristo, hermanas, y esperar en Dios, porque Él tiene un plan para cada uno de los niños. Y así están usted siendo, siga firme. Amén, y están siendo instruidos por usted, hermana, y no deje de confiar en Dios, porque Él tiene el poder para poder cambiar y transformar los pensamientos de su hija. Amén. Solo que todo es a tiempo del Señor. Amén. Sí, amén. Usted no deje de orar, no deje de clamar, no deje de enseñarles, y Dios hará conforme a su tiempo, hermana. No saque el dedo del renglón. Dios la bendiga. Así es, hermana. Usted dice, es el trabajo que usted está haciendo, ella lo echa a perder. Recordemos que la palabra de Dios no llega vacía. Amén. Amén. Usted, lo que usted está sembrando en ese corazón de los niños, va a dar un buen fruto, hermana. Amén. El enemigo, ya dijimos, anda acechando, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él vino a matar, a robar y destruir. Él vino a destruir la vida, él vino a matarnos, a destruir a los niños, como ya dijimos, a los jóvenes, a los de las nuevas generaciones que van a predicar de su palabra. Pero es más poderoso el que está en nosotros. Amén. Es más poderoso el que usted al Dios que usted les está inculcando y enseñando a sus nietos. Amén. Usted no desista, usted siga adelante, porque hay que vencer con el bien al mal. Amén. Y usted, lo que usted está haciendo, usted no lo está regando en una tierra que no da buen fruto, hermana, una tierra de pedregales, ni de donde van a ser los espinos, o en una tierra, no, usted está regando, sembró esa semilla y la está regando con su palabra, con la palabra de Dios, ese corazón sincero, ese corazón donde no hay maldad, va a ver usted ese fruto de sus nietos. Usted siga adelante y firme, no decaiga su fe, mi hermana. Amén, no los abandone. Así es. Y acuérdese que la responsabilidad de enseñarles es el buen camino del Señor, así que no se preocupe, mi amor. Al rato su hija va a aprender de sus nietos. Amén. Amén, para la gloria de Dios. Amén. Dios la bendiga, mi hermana Abigail Juárez. Dios las bendiga, hermanas. Excelente día para ustedes. Muchas gracias, hermana. Igualmente, que Dios fortalezca la vida de cada una de las personas que nos mandaron estos mensajes, y que sea Dios obrando en cada una de las peticiones y los deseos del corazón, porque el Señor nos enseña: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que, hermanos, ánimo y firmes en el Señor. Claro que hay que preocuparse, no hay que abandonar a nuestros hijos. Amén. Pero no dejemos de confiar en el que todo lo puede, amados hermanos. Mire, mi hermana, aquí está otro mensaje de nuestra hermana Norma Hernández. Dios la bendiga, mi hermana Norma. Amén, dice ella. Amén, es responsabilidad de nosotros como padres guiarlos. Que Dios nos continúe dando sabiduría para seguir enseñando a nuestros hijos. La educación comienza desde casa. Amén. Y tenemos que prepararlos para que estén listos para enfrentarse al mundo, sin que el mundo los atraiga. Más bien que vivan para que el mundo pueda ver a Cristo. Así Amén. Es, mi hermana. Dios la bendiga, y nosotros le damos las gracias a Dios por sus hijos, porque está haciendo un buen trabajo, hermana. Son de bendiciones, son niños que saben mucho, tienen mucho conocimiento en la palabra de Dios. Y así hay que seguir, hermanos, hay que seguir instruyendo a nuestros hijos. Dios bendiga a los niños de cualquier lugar donde se están congregando, aquellos niños que en estos momentos están en peligro, que en estos momentos no tienen que comer, que en estos momentos tal vez no tengan a sus padres o donde estar en una casa, en un hogar. Dios bendiga y Dios proteja a esos niños, y sigamos orando, hermanos. De alguna o de otra manera, ustedes en su casa, nosotros debemos de estar orando por los niños, por los que no conocemos, por los nuestros y por todos. Amén. Saludo a todos nuestros hermanos que nos han enviado mensajes. Dios los bendiga. Amén, así es, hermana. Y acordémonos que dice en Hechos 12:11: es verdad que ninguna disciplina es de gozo. Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejecutados. Es muy importante entenderlo, y los resultados son agradables y nada nos da más alegría, hermanos, sino que nuestros hijos amen la verdad, estén en la verdad. Amén. Eso es una alegría que nos da el Señor la oportunidad de disfrutar, porque es bien hermoso cuando nuestros hijos alaban y glorifican a Dios, hermanos. Es importante, lo importante de la enseñanza, de la instrucción y la corrección, porque guía a nuestros hijos. Pero es preocupante, hermana. Hay niños que no saben orar, como les decíamos, y hay que enseñarlos a orar, hermanos. Si nuestros hijos no tienen principios morales y espirituales, como al principio decíamos, entonces olvídese de que van a aprender en la calle. En la calle van a aprender, pero a otras cosas. En la escuela, ya sabe que la escuela ahorita están pues todas corrompidas. Muchos de los que enseñan son homosexuales. ¿Qué podemos esperar, hermanos? En los colegios, en las escuelas, son distracciones, son algo que aparta a nuestros hijos del Señor, pero por eso vamos a orar, por eso podríamos aprender cada día más y estar con nuestros hijos si es necesario y importante, hermanos, estar pendiente de cada paso, de cada situación de nuestros nietos, de nuestros hijos, los que tenemos la oportunidad de tener nietos y podemos tener la oportunidad de tenerlos con nosotros también, es nuestra responsabilidad. Amén. Hay tantas cosas, hermanos, que están por venir, que no sabemos qué vaya a suceder. En algunos países ya hay juguetes de doble sexo, entonces no podemos confiarnos, dejarlos abandonados, no podemos decir ya les di la enseñanza, no, sino al contrario, estar diario orando, recordándoles que Dios es Dios, que Dios Amén. Es nuestro Señor y que sin Él nada somos. Hay muchas cosas, hay muchas instrucciones que podemos ocupar para nuestros hijos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado, y enseñándoles los mandamientos, enseñándoles a clamar a Dios y a tener esa tranquilidad y confianza, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, que ellos sepan quién es nuestro Señor, que ellos sepan quién es nuestro Padre. Amén. Pero si nosotros como hijos estamos apartados de nuestro Dios, entonces no podemos tener una esperanza de que Dios va a obrar en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no estamos instruyéndoles la verdad. Amén. No estamos guiándolos en el camino de la verdad. Todos somos y fallamos como seres humanos, pero cuando nosotros clamamos a Dios con la seguridad y la certeza, hermanos, de que Él está escuchando nuestro clamor, crea y confíe que Él va a responder conforme Amén. A la voluntad de nuestro Dios. Y hermanos, yo creo que el tiempo se nos está terminando. ¿Sí? ¿Cuánto nos falta? No, pues ya. Ya casi, ¿verdad? Ok, yo creo que ya. Ay, bueno, hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nada más rápido, pues hay algunas prácticas para estudiar la Biblia con nuestros hijos o nuestros nietos. Y dice que podemos utilizar Biblias infantiles con historias cortas y un Amén. Buen lenguaje de acuerdo a su edad. Memorizar los versículos cortos, repitiéndolos varias veces. Amén. Y desglosar versículos palabra por palabra, tal vez usando juegos o tarjetas para poder memorizarlos más fácilmente, y conectar cada lección o cada historia de Jesús, aplicarla a las enseñanzas de la vida diaria. Amén. Enseñándolos a orar, como decía mi hermana, y enfocarse en que Dios los cuida, los ama, y podemos usar oraciones cortas para que ellos poco a poco vayan aprendiendo. Y también, ¿sabe qué? También ponerles en su cuarto un texto bíblico, a los que ya saben leer, ¿verdad? Uh-huh. Ponerles un texto bíblico y decirles, bueno, te vas a aprender esta semana este texto. Y es como uno también va a ir instruyendo a su niño. Amén. Y así como decía usted, es texto, dependiendo la edad, porque hay niños de 6 años que pueden aprender un texto grande y otros que no tanto. Entonces Amén. Sí. Hay que ver la capacidad de nuestros hijos y Dios capacite e instruya a nuestros niños. Amén. Y que sea Dios obrando en cada uno.
Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Nos vemos, si Dios lo permite, pues dentro de 2 semanas, pero la próxima semana vienen nuestras hermanas con otro tema, a Voces Amén. del Alma. Así Bendiciones. es. Amén. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.